con un grado de tropismo, o sea que pueden presentarse en cualquier área. Se han identificado 150 tipos y alrededor de 40 infectan el tracto anogenital en hombres y mujeres. En este grupo están los de alto riesgo, alto grado de infección, y los de bajo riesgo. Es un virus pequeño, estamos diciendo, de 52 a 55 nanómetros de diámetro, y tiene un ADN de doble cadena que está con una cápsula formada por 72 taxómeros. Esta es la constitución de uno de los tipos. Este HPV de 16 es uno de los que son oncogénicos, y 18, pero 16 y 18 son los más conocidos oncogénicos y son los que actúan a nivel del área genital, más que todo del cervix. Son los que más conocemos porque somos ginecólogos y los tratamos, pero existen otro tipo de estos que producen cáncer de ano, cáncer de pene, cáncer de vulva, cáncer orofaringio, etcétera, y que tienen otra denominación. Este es por ejemplo, el HPV16, y ustedes pueden ver ahí, está formado de diferentes situaciones. Tiene una doble cadena de ADN, tiene estos 72 taxómeros, y hay una característica que tiene una proteína mayor y una proteína menor, se llama L1 la mayor, L2 la menor. Las que van a dar la virusidad, por decirlo así, son las que actúan a nivel, interactúan a nivel de las células escamosas, hacen que las células escamosas los logren meter a su cadena y por lo tanto se van replicando. El virus característica no destruye las células, más bien hace que las células sigan proliferando para que ellos puedan sobrevivir y sigan creciendo. La célula empieza a replicarse a nivel de la célula. Este es el mismo, y solamente cómo está constituido. Estos tienen algunos genes que se llaman genes de expresión, que son aquellos que tienen unas oncoproteínas que se incorporan a la célula, y hay oncoproteínas tempranas y tardías. Significa que puede presentarse en forma temprana o mantenerse latente por mucho tiempo en el organismo y después presentarse en una forma activa. La historia natural de la infección no está clara todavía, pero se acepta que este penetra a través de microabrasiones del epitelio e infecta las capas basales en las que aprovecha la división de las células para iniciar su propio ciclo de multiplicación, y se replica específicamente en el núcleo de las células epiteliales escamosas. Por eso es un virus de contacto. La transmisión es eminentemente de contacto. Si no hay contacto, el virus no se va a transmitir. Aquí hablamos de un periodo de incubación de 2 a 9 meses, pero puede pasar hasta 30, 40 años el virus clínico escondido y después presentarse. Yo tuve un caso de una paciente que a los 40 años, después de una infección, apareció con un cáncer. La incidencia de la enfermedad latente puede ser tan grande como 100 veces la enfermedad clínica. O sea, una paciente puede presentar clínicamente la lesión, pero 100 pacientes o 99 pacientes están escondidas y después aparece. Por lo que el momento del contagio es prácticamente imposible de determinar. La infección o la infectividad parece ser más alta cuando la enfermedad es reciente. Por eso es que cuando hay lesiones en piel es más frecuente la infección. Cuando hay lesiones escamosas en el cervix es más frecuente la infección o hay más posibilidad de infectarse. Generalmente uno cuando llega una paciente con unas lesiones del papiloma no es de buscar culpables, es de saber más o menos cuándo se presentó la lesión y empezar a darle ayuda a la paciente. No debemos juzgar a la paciente porque lleva con estas lesiones, sino que es empezar a buscarle ayuda. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Se escucha? Doctor, tal vez se puede acercar un poquito más el micrófono para que se le escuche un poco mejor, porque okay. Es bien baja el sonido ahorita. Voy a tratar de subirle aquí un poquito al volumen acá. Pero sí escucharon, ¿va? Más o menos, ¿están escuchando? No, sí se le escuchó, correcto. Lo que pasa es que ahorita sí como está se le escucha bien, más bien. Ok, ya me acerqué un poquito más. Es correcto. Aquí, en esta diapositiva solamente lo que quiero dar a notar es que existen dos tipos de genes que son los que ayudan
a que éste prolifere dentro de la célula. Los genes 6 que van a degradar una proteína P53 de la célula para poder penetrar, y otros que bloquean una proteína protectora que es L7 para que limite la proliferación de la célula y ellos poder replicarse dentro de la célula y seguir creciendo. Lo que les decía, no destruye la célula per se, sino que hace que la célula siga proliferando y produciendo oncogenes. La clasificación de sus riesgos en los genitales tenemos de alto riesgo, que lo más frecuente que nosotros conocemos son 16 y 18 en la de genital, pero los otros números que están ahí, desde el 31 hasta el 82, pueden presentarse. Los de bajo riesgo que nosotros conocemos como las verrugas vulgares o los condilomas acuminados son el 6 y el 11. Algunos pueden tener riesgo elevado que se han encontrado en otras regiones del cuerpo, son el 26, 53 y 66, y otros que son de riesgo impreciso. ¿Cómo se hace esto? Pues se toma la célula con un hisopado y se hacen estudios de las formas clínicas, que es lo que más nos interesa a nosotros porque son cómo nos llegan nuestras pacientes. Tenemos los genotipos 16, 18, 31, 33, 16 y 11, que son los que tienen más la forma subclínica o que están escondidos en algún momento y que tienen alto riesgo. Los condilomas y verrugas son el 6-11 y tienen un bajo riesgo oncogénico, pero tienen riesgo oncogénico. No es que no tienen, es que el riesgo es bien bajo. Y las otras que tenemos aquí, por ejemplo, el papulosis bovoide, que es un cáncer que se presenta en algunas situaciones, algunas de piel, que se presenta en algunas áreas como genitales. Este tiene un alto rango, un alto riesgo oncogénico. El cáncer de pene por el 16, las lesiones de uretra por el 16, que son de alto riesgo de cáncer. La prevalencia, se ha dicho que hasta el 80% de la población sexual activa tiene lesiones de papiloma, de bajo riesgo, ¿verdad? Eso es bien importante porque muchas veces la aprensión que da cuando una paciente se descubre una lesión, lo llaman a uno, le mandan un mensaje, doctor, tengo una lesión, me voy a morir, tengo cáncer. Hay que explicarle muy bien a ella que las lesiones, los condilomas son de bajo riesgo, pero existe riesgo. Por eso es que no hay que decirle, no se preocupe, no pasa nada, se le va a quitar. Es más frecuente en mujeres, pero también se presenta mucho en varones. Y el BPH del 16 al 18, que son los de alto riesgo, puede presentarse en el 70% de los casos que tienen lesiones del cervix. Las enfermedades de transmisión sexual de origen es la más frecuente en esta. Hemos tenido incluso hace como 5 o 6 años un boom de lesiones de papiloma, ¿verdad? Que se han disminuido un poco con el hecho de la educación y el uso del condón. Y recordemos que ya está disminuyendo mucho también por el uso de la vacuna que se implementó más o menos hace 12 años a nivel mundial y hace 10 años que ya la tenemos en el país. Es la primera causa de muerte a nivel latinoamericano todavía el cáncer de cervix, por eso es importante que nosotros nos actualicemos en estas charlas. Fíjense bien, en Latinoamérica, cáncer de cervix, el 16.6%, es el cáncer más frecuente en Latinoamérica, es el tercer cáncer a nivel mundial, ¿verdad? Dentro de los cánceres, el primer cáncer a nivel mundial es el cáncer de mama, después, y por tercer lugar el cáncer de cervix. Pero en nuestros países es el primero, y después sigue el cáncer de mama. ¿Y por qué tenemos por qué les presentamos esto? Porque es prevenible. El cáncer de cervix es prevenible. El cáncer de mama no es prevenible, pero el cáncer de cervix. ¿Me escuchan? ¿Vamos? ¿Se le escucha bien, doctor? Ok, los factores de riesgo tenemos, fíjense bien, origen hispánico. A donde vayan en el mundo y tiene sangrado, tiene secreción, tiene mal olor, y si es hispana, cáncer de cervix hasta no demostrar lo contrario. La raza negra, consumo de alcohol, alta frecuencia de relaciones sexuales con múltiples parejas, ¿verdad? Sexo anal, herpes simple, espéculos vaginales no de los que se usaban antes, metálicos, hoy ya usamos espéculos, ¿cómo se llama? Desechables, puntas de hidroterapia, ropa común, humo de vaporización cuando hacemos el BPH, por eso es que nosotros tenemos que usar mascarilla y usar
protección ocular cuando estamos usándolo. Toallas, tampones, son, ¿cómo se llama? Factores de riesgo. Verrugas genitales. Son de bajo riesgo y son las que nos traen a la charla porque el manejo que vamos a hacer con este producto es precisamente para las verrugas genitales y para las lesiones cervicales. Las verrugas genitales son las infecciones de transmisión sexual más frecuentes mundialmente. Existió su incidencia en las últimas décadas, por eso el uso de la vacuna es muy importante y ha disminuido en parte en la última década, en los últimos 5 años, la frecuencia. Se estima que existen más de 600 millones de infectados y 190 millones con infección clínica activa. El contagio depende de varios factores: localización de las lesiones, cantidad del virus presente, grado y naturaleza del contacto y el estado inmunológico del individuo expuesto. Las lesiones varían desde pápulas puntiformes a masas en forma de coliflor y pueden ser del color de la piel, rosado o rojo, pero hay una característica que es muy importante. Las verrugas genitales son ásperas. Como decíamos en mi pueblo donde yo crecí, en Intibucá, morroñosas. Uno las toca y se siente que son completamente diferentes al epitelio de cualquier tipo y a la mucosa de cualquier tipo. La mucosa es lisa, el epitelio es liso y estas son ásperas. Para que tengan una idea, las lesiones más comunes y frecuentes son los famosos mesquinos, que en algún momento de nuestra vida hemos podido tener algunos de nosotros, y eso es una lesión por papilomavirus benigna, que es fuera del área genital y que se presenta generalmente en las extremidades de las manos, de los pies, o en la piel de los codos. Ese es el famoso mesquino, es una lesión verrucosa áspera. Las verrugas son conocidas desde hace miles de años y ese término se origina del latín y significa un lugar empinado, siendo empleado debido a que las verrugas se asemejan a pequeñas colinas sobre la piel. Los antiguos griegos y romanos notaron que estas verrugas anogenitales o crestas de gallo eran transmitidas sexualmente, pero hasta el siglo XIX fueron consideradas una forma de sífilis o gonorrea, hasta que en 1968 ya se consideraron que eran oncogénicas y se descubrieron. La vía de transmisión más frecuentemente la sexual, pero también puede ser por... Perfectamente se puede presentar en una mujer o en una persona que no ha tenido vida sexual, pero sí ha tenido contacto con alguien que tenga las verrugas. Puede producirse por traumatismo con material contaminado, contacto con superficies que porten el virus de manera infrecuente, es muy raro. En niños puede ser además vertical, transplacentaria o perinatal, pero esta transplacentaria realmente no se ha demostrado bien y sí se ha demostrado por el canal del parto, y generalmente lo que se presenta aquí es que en el momento del nacimiento el niño puede ser contaminado, contagiado por la madre y presentar bien adelante, de 2 años en adelante o más adelante, una enfermedad que es papilomatosis laríngea, que es recurrente. Yo tuve una paciente que me llegó embarazada, preocupada por si se la podía pasar a su hija, y a ella, a la paciente embarazada, la habían operado 60 veces de la faringe para eliminar las lesiones que había adquirido durante el parto de su mamá cuando ella la tuvo y tenía lesiones y le dieron parto. Por eso es que nosotros generalmente lo que hacemos es, perdón, disculpen, lo que hacemos es que si la paciente con lesiones en el canal del parto, en la vagina, en el cervix o en el introito, mejor hacemos una cesárea. ¿Por qué? Porque la infectividad es bien alta, del 90 al 100% en las parejas infectadas y en el momento del nacimiento, y del 50 al 60% de los contactos con una sola exposición. Han hecho varios estudios y dicen que la infección a través del canal del parto es bajísima, del 1 al 2%, pero la pregunta del millón es siempre, si fuera tu hijo, ¿le darías parto? Eso se los dejo a ustedes. Las verrugas genitales pueden raramente resolverse espontáneamente, pueden permanecer sin cambio o aumentar su tamaño en número y tamaño. Generalmente se necesita tratamiento para eliminarlas y a veces es frustrante el tratamiento y es frustrante porque no se remite, y muchas veces el paciente llega buscando varios médicos. Yo he tenido pacientes que yo he sido el 4º o 5º ginecólogo que las he visto por estas lesiones y nos ha costado a veces hasta 12, 15 sesiones
para poderla desaparecer. La transmisión generalmente es por contacto directo de piel al tener relaciones sexuales por vía vaginal, anal u oral con la persona que tiene estas infecciones. Por eso es muy frecuente que digan, mire, yo estaba en un baño, me senté y aparecí con las lesiones. Si la paciente ya tiene o el paciente tiene vida sexual, fue sexualmente que se la transmitieron. Estas son las lesiones, los diagnósticos son simples, podemos verlo en simple inspección o por colposcopía en el área genital. Acuérdense que vamos a referirnos al área genital específicamente. Aquí tenemos en la primera foto región perianal, esas son condilomas acuminados, en la segunda son en la vagina y la tercera son en el pene. Estas son lesiones avanzadas, nadie va a llegar con un pene así, a menos que no se lo enseñe a nadie o que tenga una enfermedad inmunosupresa. Estas son en las cuerdas bucales, acuérdense que se pueden presentar también ahí. Estas también son en las cuerdas bucales y en las amígdalas, son lesiones pequeñas y generalmente lo que dan es una laringitis recurrente, el paciente está con aquella tosecita seca. Sí, quema en el dedo. ¿Perdón? Este es el famoso mezquino que la mayoría de nosotros hemos tenido en algún momento. ¿Me están siguiendo? ¿Me están escuchando? Sí, doctor, se le escucha bien. Héctor. Se le escucha muy bien, doctor. Ok, muy bien. Lesiones tan severas como estas que están ahí. Yo me acuerdo que hace 26 años en mi residencia, 26, 27 años, tuve el caso más severo, una paciente con HIV, con una lesión genital, tuvimos que hacerle cesárea, porque tenía tomado, bueno, de hecho, se le tuvo que poner una sonda suprapúbica porque no podía orinar por la verruga que tenía a nivel genital, era increíble. Diagnóstico, tenemos diferentes formas. El primer diagnóstico es simple, es un diagnóstico observacional que fuimos el que vimos, o un diagnóstico por colposcopía, pero también podemos hacer diagnóstico citológico a través del semen, de la orina, un método histológico que es a través de la citología incluso o de tomar la muestra, el método inmunológico que es bien frecuente y el biología molecular donde generalmente mandamos la muestra y nos dice exactamente qué tipo tiene. Del papiloma, si es un tipo 16-18 o si es un 31-25 o 75, etcétera, o si es el 6-11. La localización ya vimos, generalmente es en todas estas áreas, por eso se llama genital, y en la orofaringe y en la cavidad bucal en el hombre, igual en la mujer, en la vulva, vagina, cuello, ano, periné y orofaringe o cavidad bucal. ¿Cómo podemos prevenirlo? Es bien difícil, pero se puede usando orientación a la paciente, preservativo, disminución de la promiscuidad, no usar ropa interior común, no tener relaciones sexuales que nosotros vivimos, nacemos de la sexualidad, muy difícil, pero podría ser una de ellas. Pero lo más importante es usar las vacunas. Si nosotros usamos vacunas, que se deben usar de los 9 a los 46 años, igual en el hombre o la mujer, ya se puede usar en los dos géneros. Las vacunas se deben usar incluso si hay lesiones, solamente no se pueden usar en el embarazo. Aquí tenemos ahorita la Gardasil, que todavía tiene 4 tipos, que son el 6 y el 11, el 16 y el 18. Se aplica el día 0 a los 2 meses y a los 6 meses. El 99% de nosotros, los médicos, ya estamos familiarizados con el uso de la vacuna. El único es el costo, que es realmente un costo un poquito elevado, vale la pena. Y el Estado, pues, que está haciendo un esfuerzo de ponerlo en las niñas en 2 dosis, porque tienen algunos estudios ahí que después está a los 0 y a los 6 meses mejora lo que es, o sea, previene. Pero recuerden que cuando nosotros ponemos una vacuna, 33% mejor, de protección con la primera, 66% con la segunda a los 2 meses y 99.9% con la tercera. El otro producto que podemos usar para prevenir que esto prolifere o pase a otro estadio es los antivirales tópicos, como algunos que existen, o usando este producto que ya lo van a conocer ustedes, que es el Glicigen, que se puede usar en forma tópica. ¿Hasta aquí vamos bien, compañero?
Vamos bien, doctor, se le escucha muy bien. Okay. Fíjense que usando nosotros los productos antivirales tópicos, este es un nombre que se le ha dado, pero realmente no son en sí antivirales, sino productos que van a potenciar la acción de nuestro organismo contra el virus, ¿verdad? Tienen algunas ventajas que son prevención en un 98%, bajo costo, dosis múltiple, tiene límite de edad. Normalmente, cuando usamos un tratamiento para los papilomas locales, o sea, para las lesiones de bajo grado, actualmente utilizamos productos que van a destruir en forma física las células infectadas. Por ejemplo, los condilomas. Entonces, tenemos algunos tratamientos. Existen algunas modalidades múltiples que van a reflejar que ninguna es uniforme, eficaz o directamente antiviral. La opción depende de la situación, tamaño, número y tipo de la verruga, así como la edad y cooperación del paciente. Las terapias, tanto quirúrgicas como no quirúrgicas, tienen algunas decepciones. Hay dolor, inconveniencia, riesgo de cicatriz hasta recurrencia. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, al usar nosotros el ácido tricloracético al 90%, es un ardor y dolor que es terrible. Yo no he visto paciente que no llore con la aplicación del ácido tricloracético. Es muy bueno. Y después de la segunda, tercera aplicación, generalmente las lesiones desaparecen, pero los pacientes le refieren a uno que es un dolor muy, muy intenso. El tratamiento de elección es la eliminación de la verruga cuando está visible. No existe evidencia que indique que el tratamiento actual erradica la infección por VPH, pero sí disminuye la infectividad o modifica la historia natural de la infección. ¿Qué pasa cuando el VPH entra al cuerpo? Creo que tengo una diapositiva más adelante, pero el VPH entra al cuerpo y ocurren tres situaciones. Una, es replicado, sigue su historia natural y en 9 meses a un año aparecen las lesiones. De grado dorado, que son las lesiones verrucosas. Si es de alto grado, aparece el NIC1, NIC2, ya es de alto riesgo, o NIC3 que es de alto riesgo, y después se convierte al carcinoma in situ, carcinoma microinvasor, y de ahí al carcinoma invasor. Y la otra es que el cuerpo le elimine. Esa es la otra, que el cuerpo lo elimine. Generalmente en algunos lugares han preconizado que no se dé al tratamiento hasta los 21, 26 años de edad, donde la inmunidad de la persona la destruye. Solamente hay que observar, pero eso todavía aún está en discusión, aunque los norteamericanos dicen que ellos no la tratan. Pero eso todavía está en discusión. ¿Cuáles son los tratamientos? Sistémico, quirúrgico o el tratamiento local. Fíjense bien, estos tratamientos sistémicos pueden ser, se usan desde alfa-interferón, antioxidantes, galato de espigalocacetequina, que son productos antirretrovirales o productos que pueden trabajar sistémicamente para potenciar el sistema inmunológico del organismo y poderlo tratar. Los quirúrgicos que hablamos convencionales, que es la cirugía en frío, que es el bisturí, quitarlo, crioterapia, el bisturí eléctrico, que es el asa diatérmica, el láser, ¿verdad? Tratamiento in situ, podofilina, el 5-fluoracilo, el ácido tricloracético que les hablaba, el Miquimod. Esos son los que normalmente nosotros estamos utilizando. Pero tenemos terapias alternativas. A partir de estudios actuales, más o menos se empezaron a estudiar estudios nuevos por este laboratorio que se llama Catálisis, un producto denominado Lisigen, que entre otros tiene como principal principio activo un ácido que es el glicirricínico. Lo vamos a llamar AG de hoy en adelante. Esta sustancia encontrada en una planta que se llama Glycyrrhiza grava, conocida popularmente como raíz dulce y cuyos antecedentes se remontan al antiguo Egipto y China. Estos son potenciadores del sistema inmunológico y se usa para tratamientos de infecciones respiratorias como antiinflamatorio, antiviral y antiulceroso, como vamos a ver más adelante. Este producto en un principio se concentra de 0.1 gramo en 100 miligramos del vehículo, interactúa con las proteínas del virus y ya se han hecho múltiples estudios desde el 2001, 2005, último estudio el 2011 o 2012 en diferentes lugares de Latinoamérica y de otros
otros continentes, donde han tenido muestras de 78 a 2.000 personas, mujeres con infecciones locales, como son las verrugas, o infecciones cervicales, ¿verdad? NIC1, y se les ha aplicado tópicamente y en algún momento sistémico por determinado tiempo, pacientes que voluntariamente se han presentado a los estudios, y se ha demostrado que con una P de 0.05 de que sí actúa y que el efecto comienza hasta a los 3 meses, al mes, y termina a los 3 meses. Son tratamientos de hasta 3 meses que se han presentado y estas pacientes han presentado unas respuestas adecuadas. En uno de los estudios, para saber si se curaban o no, tenían que ver que al mes o a los 2 meses empezaban a disminuir el tamaño de la verruga, los síntomas como ser prurito, ardor, secreción en algunos casos, o estudios de colposcopía previos donde se demostraba que había lesiones de NIC1 o escamosas de grado bajo, y usando el producto en forma tópica demostraban que aquellas personas que tenían personas. ¿No? Héctor. Adelante, doctor, solo fue una interferencia nada más. Ok, y se demostró que no pasaban a NIC2, solamente las fallas del tratamiento se demostraba si pasaban a NIC2 estas pacientes. Y en uno de los estudios de 78 pacientes se demostró que solamente una paciente pasó a un NIC2 y ya fue manejada con una conización. ¿Qué es lo que hace que este producto sea bueno y por qué se está utilizando? Uno, inactiva extracelular las partículas del virus libre. 2, previene la descapsulación intracelular de las partículas infectantes. Hay un deterioro de la capacidad de ensamblaje de los componentes virales estructurales. Esto hace que el virus no se penetre a la célula, y si penetra, inactiva a través de una proteína, de unos potenciadores a nivel de la célula, para que el virus siga actuando. Tiene que pasar esto en una aplicación de 3 a 5 veces tópica del spray del producto, o en forma tópica a nivel del cervix, para que no avance. Para decirles mi experiencia personal, yo lo he usado mucho, tanto en verrugas vulgares externas como en NIC1, y sí ayuda mucho a las pacientes y es un coadyuvante para evitar que el virus siga propagando. La ventaja de la acción está dada porque es un procedimiento de activación molecular que mejora considerablemente la actividad biológica de los antioxidantes y de otros que contienen grupos de carboxilo en su estructura, y la actividad antiviral puede ser potenciada hasta 10.000 veces. Por eso Catálisis lo presenta como un potenciador de la actividad antiviral de nuestro organismo y ayuda a que esto se vaya desapareciendo. Se puede usar en mujeres embarazadas. Esta es una de las grandes ventajas. Es 100% efectivo, sobre todo en las primeras etapas de la fertilidad, y el 90% en aquellas pacientes que tienen recaídas. Se tolera perfectamente, no provoca irritación y es bastante inocuo. Yo lo he usado mucho en aquellas pacientes que llegan de tercera o cuarto médico y conmigo. Se les explica pues, cuál es el proceso de la infección. Se les explica que esto es difícil, que es hasta frustrante el tratamiento. Al mismo tiempo que se puede usar podolina, por ejemplo, se puede usar ácido acético o cauterización, perfectamente se puede usar el Glycigen en spray en las lesiones, y es fácil de que ella misma se los aplique. Igual en la aplicación cervical, pues se le explica bien cómo se hace, o se lo está aplicando uno a ella, pero prefiero que la aplicación sea por parte de la paciente. De lo que hace el ácido glicirricínico, de lo que se ha estudiado, es lo siguiente. Ustedes lo pueden encontrar en cualquier estudio que busquen en internet. Tiene una acción antiulcerosa demostrada, ¿verdad? Una acción antiviral, previene el crecimiento mismo del virus, produce una antiinflamación de la célula, impide que éstas penetren en el área celular y impide la liberación de nuevas partículas virales. Todas estas acciones hacen que el producto usado de 3 a 5 meses sea un producto que sí le ayude a la paciente. Bien, ¿cómo se va a emplear?
Estas son las formas de cómo se debe aplicar, depende del área, de 1 a 3 puntos centímetros de área, de 3 aplicaciones diarias por de 3, como les digo, hasta 8 semanas. Puede ser, generalmente, yo lo he usado más de 3 meses, pero en algunas pacientes se puede usar de 2 a 3 meses. Si el área es muy amplia, se puede aplicar más todavía, ¿verdad? Aplicaciones diarias. En los estudios que se realizaron, osciló entre 5 días a 8 semanas, la mejora clínica, pero terminaron el estudio hasta los 3 meses de aplicación, donde demostraron que en el 99% de los casos hubo mejoría con la aplicación del producto. Esta es la planta, es una planta de la familia de las papilunáceas, eso es lo que crece. Se encuentra en Europa, Mediterránea y en Asia, y el nombre científico es el que está ahí, Glycyrrhiza glabra. Este es, pues, para los farmacólogos, lo que es la fórmula molecular del ácido glicirricínico. Es un glicosano triterpenoide y es activado a nivel de los grupos carboxilos por una posición 5, 10 y 20, que por eso es que actúa a nivel de la célula y va a actuar con las estructuras del virus, tanto en el ADN como en el ARN, previniendo el crecimiento de los mismos en forma in vitro y en forma in vivo. Este es el spray que se usa para poder aplicarlo. Es un producto que tiene propiedades, como ya vimos, antivirales, antiinflamatorias, antiulcerosa. Generalmente después de las quinta día de aplicación, más o menos en el 10º, 12 días, la paciente le dice a uno que están desapareciendo la picazón, el ardor y el malestar. A veces no lo pueden describir y se rascan y dicen, doctor, no sé si es picazón, ardor, pero tengo algo ahí y me molesta. Además tengo secreción. Puede curar las lesiones múltiples en diferentes lugares del cuerpo y no irrita, no hay dolor y generalmente es una muy buena alternativa de uso ambulatorio porque el spray es pequeño y ellos lo pueden andar en su trabajo. Recomendamos que se le dé una buena orientación al paciente, explicarle que de nada sirve que esté en tratamiento si va a continuar con que use condón, ¿verdad? Que use antirretrovirales y que se aplique la vacuna para prevención. Debe chequearse y llevar a la pareja a tratamiento. Yo generalmente cuando vacuno a la pareja. De hecho, he vacunado familias completas, ¿no? Bueno, solamente hasta ahí. Cualquier duda que tengan, pues por favor me digan. Espero haber sido claro y si no, pues aclarémoslo con las preguntas que ustedes me van a hacer o alguna aportación que tengan. Muchas gracias. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, ahorita pasamos a la etapa de preguntas. Vamos a hacer 2 vías, una a través del chat y la otra pues pueden realizarla directamente, solo abre su micrófono y pueden realizarla directamente al doctor. Por los momentos no tenemos ninguna pregunta, solo tenemos un comentario. Muy acertado el comentario del doctor. Me han llegado pacientes a la consulta en donde las ginecólogas culpan al hombre de su contagio. Eso vuelve muy difícil la consulta, ya que la esposa se planta en una postura, en una consulta de urología al querer escuchar lo mismo. Una observación de un colega que estaba presentando por ahí. Preguntas, pues sí, por los momentos no tenemos ninguna. Ok, solamente quiero un comentario. Doctor, si me pregunta si tiene alguna experiencia con el interferón. Perdón. Pregunta si tiene alguna experiencia con el interferón. Fíjese que, sinceramente, para lesiones de este tipo no hemos utilizado interferón. No tengo ninguna experiencia, no podría ayudarle con esa respuesta. Sofía Cepeda. Tengo una pregunta. Dígame. Héctor Ruiz, urólogo de Hospital y Clínicas Dime. Mucho gusto, Héctor. Mucho gusto, doctor. Le preguntaba con el interferón porque yo lo he utilizado en varios pacientes. Es como usted dice, no cura, pero por ejemplo la recaída la prolonga, en este caso, siempre cuando teniendo en cuenta los consejos que usted dio. Por ejemplo, a mí me ha dado muy buen resultado, incluso asociado con el Glycigen, sobre todo el Glycigen en spray, porque es el que más frecuente tiene el paciente a la mano y lo puede andar en el trabajo. Entonces, por eso le preguntaba si usted tenía alguna experiencia. Héctor, yo le voy a hacer una pregunta a usted más bien, quiero que me ayude en algo. En los pacientes varones que tienen lesiones en la uretra,
¿cómo hacen ustedes para no lesionar? Porque si le aplicamos otra cosa, puede ser estenosante y peligrosa. ¿Qué tipo de manejo tienen ustedes como urólogos en esos pacientes? Mire, doctor, yo hasta el momento no he tenido un paciente con lesión en uretra. Okay. Pero conducta, yo utilizaría el interferón. Okay. Y trataría como de ver la manera de cómo llegar de manera tópica a algunas lesiones, pero no, es una pregunta bien compleja, muy difícil de tratar porque prácticamente el paciente está condenado. Sí. Porque incluso no sé, depende de la porción de la uretra donde se afecte, incluso pueden llegar hasta la vejiga. A la Entonces vejiga. provocar un cáncer, sí pueden llegar, porque todo ese urotelio hasta la pelvis del riñón. Entonces puede ser un grave problema. Yo en lo particular le digo, no he tenido. Pero fíjese que es una muy buena pregunta. Sí. La voy a compartir con otros colegas que tengan mucho más experiencia, que tengan muchos más años en la urología. Y perfecto. Pues, te lo digo, Héctor, porque yo tuve un caso de una paciente que no era hondureña, era extranjera, y que llegó con múltiples lesiones y tenía 2 lesiones uretrales. Allí en la parte del meato de la uretra, en la salida. Ella iba para Suiza porque era una muchacha que vino a hacer un intercambio. Desgraciadamente tuvo la mala suerte de tener aquí un contagio. Yo no le seguí las pistas, pero en las primeras vistas, cuando ella estuvo allá, me dijo que le habían hecho una ablación transuretral de las lesiones y que le estaban dando tratamiento con isoprinosine para mejorar las defensas de ella, y que ella solo tenía 19 años. Y que así el cuerpo tratara de eliminarla porque, como tú dices, es una lesión seria y es ahí que se le puede hacer daño. Y por la edad se esperaba que se eliminara, pero en pacientes mayores puede haber cáncer de vejiga perfectamente por lesiones de papiloma. Por lo menos en el hombre, la uretra es uno de los tejidos más mal agradecidos. O sea, usted toca la uretra y es una estrechez. Teniendo en cuenta lo que hicieron con ella, pues sí se podría cauterizar y tratar de que el paciente use sonda por lo menos unos 21 días, pero sería un trauma. Claro que sí. Todo psicológico. O sea, la prevención, lo que usted me mencionó al inicio. Gracias, Héctor, muy amable. Gracias. Con mucho gusto. Igual. Hola. Por favor, silenciar los micrófonos. Sí. Bueno, doctor, hay 2 consultas más. Dígame. La primera es, me preguntan lo que es la dosis de glicigen, el tiempo de tratamiento y su experiencia. Ok. Primero vamos a esperar con mi experiencia. Nosotros aquí tenemos el glicigen tópico. Ahora ha salido una nueva presentación que es con irrigación, que viene en unas ámpulas. Con el glicigen tópico se usa de 3 a 5 veces el spray durante el día, mínimo 8 semanas de tratamiento. Se le debe explicar a la paciente que tiene que tener paciencia, porque cuando ya ellas ven que van desapareciendo las lesiones o que se están sintiendo mejor, dejan de aplicarlo. El glicigen incluso se puede usar en la garganta, en las lesiones, en el carrillo, en las lesiones faríngeas, en forma tópica, y no tiene ningún efecto secundario. Lo he usado mucho incluso en verrugas que se presentan en el cuello, y se ha demostrado que con el tiempo se van cayendo y van desapareciendo. Yo he tenido muy buena experiencia, que de hecho le he dado esa experiencia a algunos dermatólogos que no conocían el producto y lo están empezando a utilizar. O la otra consulta, doctor, es, buenas noches, doctor. Como usted dijo, es la primera vez que escucho la vacunación a toda una familia. Es más común la vacunación de la mujer y la abstinencia. El uso de condón, por lo menos 18 meses de la pareja, y considera obsoleta este tratamiento en conjunto. ¿O lo considera obsoleto este tratamiento en conjunto? No. La vacuna desde hace 12, 14 años llegó al país. Yo quiero comentarles que yo vacuné a mis hijas, nos vacunamos con la vacuna todos cuando vino acá la Gardasil, y la estamos utilizando y ya está establecido que se puede utilizar en toda la familia.
Incluso me han hecho preguntas que si la vacuna con el papiloma se puede usar en aquellas pacientes que tienen cáncer. Sí, sí se puede utilizar. Acuérdense que son varias cepas y que el contagio puede ser no solo con una de las cepas. De hecho, ya está en práctica una nonavalente en Estados Unidos y en Europa, que muy pronto, así nos habían dicho nosotros, iba a venir aquí en abril, pero con esta cuestión de la pandemia no pudo aparecer. Sí es válido el uso de la vacuna, todavía es válido el uso del condón. Acuérdense que el condón va a proteger las áreas que protege normalmente, pero se puede usar, se debe usar siempre que hay peligro. El tiempo de cuánto en una pareja es hasta que la conozca bien y que sepa que no es una pareja que es promiscua para que no tenga riesgos de infección. Ok, la siguiente pregunta creo que es más para mí en realidad. ¿Cuánto ronda el precio del Glicigen? Les comento, Glicigen hay 4 presentaciones. Está la presentación spray, la presentación gel, está la presentación toallitas húmedas y tenemos la presentación de monodosis, que es intravaginal. La presentación spray, que es la que recomienda que está hablando el doctor, anda oscilando en un precio de 450, ¿verdad? El frasco en sí. ¿Cuánto tiempo dura un frasco? Esas preguntas me han hecho a mí. Un frasco dura más o menos de 2 a 3 semanas, aplicándolo 3 a 5 veces al día. O sea que sí rinde un frasco. Siguiente pregunta. ¿Qué experiencia tiene, doctor, combinándolo con el tratamiento Aldara e isoprenosine en casos recurrentes? Muy buena pregunta. Yo he combinado 4 modalidades de tratamiento. Te las voy a decir aquí para que aprendamos, porque esa es parte del proceso. Isoprenosine, una tableta 3 veces al día por 10 días, los primeros 10 o los segundos 10 o los terceros 10 días del mes. O sea, son 10 días al mes, por 6 meses. 2, la aplicación tópica de cualquiera de los tópicos fuertes que son el ácido tricloracético o la podofilina, 1 o 2 veces para que desaparezcan. 3, la aplicación tópica del Aldara una vez que las lesiones están casi desapareciendo. Y durante todo el proceso, la aplicación de Glicigen de 3 a 5 veces al día por 6 a 8 semanas. Con eso hemos tenido bastante éxito en las lesiones tópicas porque son bien difíciles. Es frustrante. Aparte de que la paciente llega ya con un proceso ya mental bien difícil que hay que poder manejar y se hace ese manejo. En los varones, tal vez Héctor nos puede ayudar más. En los varones, casi no me gusta tratar los varones porque yo siempre los refiero con el urólogo. El urólogo me los manda a mí después para aplicarle la vacuna. Esa yo generalmente se la aplico. Pero en los varones también hemos aplicado Aldara y Glicigen por un periodo de 3 noches el Aldara. Cada noche se lava en la mañana. El Glicigen de 6 a 8 semanas y la respuesta ha sido muy adecuada. Ok, doctor. Bueno, preguntan, ¿qué considera mejor, el Biusit o el isoprenosine? ¿Perdón? ¿Qué considera mejor, el Biusit o el isoprenosine? Mire, yo le voy a responder así. Si yo puedo comparar los dos y usar los dos, uso los dos. No existe ninguno mejor que el otro. Los dos son potenciadores de la respuesta inmunológica. De verdad, no son antirretrovirales, no son antivirales, sino que lo que hacen es que uno mejore su respuesta inmunológica, no solamente para los virus, pero en estos casos se usa, incluso los dos se pueden usar para este famoso COVID que se está ahorita presentando, pero en el caso se usa para el herpes, que es un virus, se usa incluso en los pacientes HIV, se usa en los pacientes con papilomavirus. Ok, siguiente pregunta. ¿Todas las presentaciones de Glicigen tienen la misma efectividad para el tratamiento del virus del papiloma? No, porque la que más estamos utilizando es el spray y la tópica. Incluso si hay lesiones vaginales, estamos usando esta nueva que es la lesión tópica vaginal, que es de liberación. Se utiliza de cada 3 o cada 5 días, dependiendo de las lesiones, ¿verdad? Porque no le vamos a estar haciendo spray a la paciente vaginal, pero sí podemos usar esta. De hecho, por eso salió. Y las toallas solamente son para limpieza, generalmente. Es correcto. Buenas noches, doctor. Gracias por compartir el tema. El tratamiento ideal para las verrugas en mujeres embarazadas. ¿Se puede usar Glicigen? Sí. En la mujer embarazada podemos usar tópico, menos la podofilina. La podofilina está contraindicada en la mujer embarazada en cualquier momento del embarazo. El ácido
polacético se puede usar perfectamente y es el de elección, más el glicigen. Aquí sí se tienen que utilizar los dos, porque las defensas en la mujer embarazada, por todo es sabido, ¿verdad? Para poder mantener el embarazo, disminuye las defensas y entonces las lesiones son más frecuentes y más grandes. Siguiente pregunta. En el caso de que la mujer aparezca con verrugas genitales, ¿qué tipo de seguimiento se le debe dar a la pareja si tiene verrugas? Ok, muy buena pregunta. Miren, las verrugas genitales no son lesiones de cáncer, son lesiones de muy bajo grado, pero son frustrantes. Y cuando una mujer le toca una lesión, generalmente, y me van a disculpar las mujeres, le echan la culpa al pobre hombre y dicen, no, vos fuiste. Cuando llegan con uno hay que saber manejar esa situación, ¿verdad? Porque se le debe explicar a ella que si es una enfermedad de transmisión sexual, si es la única pareja que ha tenido, pues ni modo, ¿verdad? No hay vuelta de hoja. Pero si ha tenido ellas parejas anteriores, pudo haber sido cualquiera de las parejas. Y no importa que el periodo de incubación sea de 9 meses, a veces puede ser, como les digo, 10 años. Pudo haberse ella adquirido la lesión con la pareja anterior que tuvo hace 10 años, perfectamente, se activó hasta este momento. Por lógica, uno siempre tiende a pensar que es la pareja reciente, pero no se puede descubrir quién fue, sino que lo que hay que hacer es ayudar. Y es muy importante el seguimiento, porque si esta persona tiene predisposición a cáncer, perfectamente de bajo grado se convierte a alto grado y puede tener cáncer de vulva, cáncer de vagina o cáncer de pene en el caso del varón o cáncer de ano. Siguiente pregunta. Una vez contaminado el paciente, ¿qué dosis sería de Gardasil? ¿Y cuál es la causa más frecuente como causa que no sea el contacto sexual? Ok. Hemos dicho que el 99% de los cánceres de cervix son por papiloma, pero existe un 1% que hemos descubierto, hacemos la citología, hacemos la patología, anatomía patológica y el patólogo nos dice cáncer de cervix, no papiloma, cáncer de cervix por otra causa. Es muy raro, pero existe. Cuando tenemos una paciente nosotros con lesiones, lo más importante es las lesiones de bajo grado generalmente no le tomamos biopsia a menos que dudemos o que nos sirva una situación médico-legal. Porque, consejo, a veces tenemos pacientes que por alguna situación tienen con lesiones y nosotros no le podemos decir que son de transmisión sexual por alguna situación, entonces hagan lo siguiente. Tomen una biopsia, mándenla al patólogo, el patólogo les va a decir que es una lesión de papiloma, y así ustedes se la presentan ahí y le dicen, mire, el patólogo nos está diciendo que es una lesión de papiloma confirmada y las presentaciones pueden ser por esto y esto. Es muy difícil que no sea transmisión sexual. Es muy difícil. Puede ser una transmisión por roce, etcétera, etcétera. Pero en los niños es por abuso, es por roce. Y no hay vuelta de hoja. Es porque una persona mayor con lesiones estuvo haciendo un contacto y es abuso, ¿verdad? Ahí en esos casos médicos legales, la recomendación es que aunque el niño le duela un poquito, es tomar mejor una biopsia para documentarla. En otros países, cuando llega un niño o un menor de edad con lesiones anogenitales, inmediatamente se para la consulta y se manda el niño o se llama a medicina legal para que ellos tomen. Ok, doctor, una consulta más. Y dice, en cáncer orofaringeo, donde se le ha realizado biopsia y no se encuentra que es virus del papiloma, ¿cuál sería la causa? Bueno, miren, yo no soy oncólogo, ni soy otorrino, nada, pero si nosotros tenemos un paciente, una mujer que tiene cáncer orofaringeo, que no es papiloma, se remite al oncólogo para que ellos puedan ver la estirpe del cáncer y de acuerdo a eso el tratamiento que se le tiene que dar, ¿va? Si es una paciente que tiene cáncer por papiloma, el tratamiento es igual con los medicamentos anticancerosos y como coadyuvante se le puede agregar el isoprinosine, se le puede agregar el spray de glicigen, ¿verdad? Y incluso hacer el tratamiento tópico con ablación para que se mejore el trato. Pero si no es papiloma, el manejo debe ser aparte por los oncólogos. Estaba viendo una pregunta ahí que se filtró que dice que si la mujer tiene lesiones y la pareja no, ¿qué hacer? Quiero decirle, es lo más frecuente. Lo más frecuente es que la mujer llegue con las lesiones y el hombre no.
Y ahí es donde viene la situación bien difícil, porque él dice, yo no tengo, ¿cómo es que tiene ella y por qué ella aparece si yo no tengo? En el 80% de los casos de los varones somos asintomáticos y no presentamos lesiones, pero sí transmitimos el virus, ¿verdad? Entonces, en ese caso, es conciencia de cada quien. Si yo he tenido lesiones y han desaparecido y voy a tener relaciones sexuales, y quiero ser sincero, tengo que platicar con la pareja y decirle, yo tuve lesiones, o usar condón para no tener la posibilidad. O, como han pasado algunas situaciones, es que, doctor, mire, yo tuve lesiones, traigo a mi pareja para que se le ponga la vacuna y evitar que yo le transmita las lesiones. Quiero explicarle que, Héctor, tuve un caso de una paciente de 19 años que a los 12 años fue abusada sexualmente por un familiar. Este caso es de allá de Tocoa. Llegó a los 19 años conmigo y a los 19 años ella quiso hacer su vida sexual con un muchacho que es un pastor evangélico. Y él vino y me dice, doctor, yo no quiero tener relaciones con ella hasta que usted le evalúe, porque ella me contó que fue abusada. Cuando yo le evalúo a la paciente, no tenía lesiones externas, le tomo la citología, tenía un cervix erosionado, le tomé una biopsia directa con colposcopía y tenía un NIC3, la paciente con carcinoma in situ por papilomavirus, que fue abusada a los 12 años. Le hice una conización con asa térmica porque no había tenido hijos y salió bordes libres, ¿verdad? La paciente estaba curada, le puse la vacuna, a los 6 meses salió embarazada, poniéndole la última vacuna y después salió embarazada y no ha vuelto a tener lesiones, pero esos son los casos que si ella no me la trae en evaluación, hubiera avanzado a un carcinoma invasor dentro de un año más y hubiéramos tenido un cáncer en una paciente de 20 años, secundario papiloma por haber sido abusada a los 12 años. Bueno, doctor, ya no hay más preguntas. La verdad que no me queda más que agradecerle. Sinceramente, una presentación muy bonita, muy fino de su parte, y yo creo que descartó todas las preguntas que estaban por acá. Hay una pregunta ahí ahorita, solo quiero respondérsela porque Claro que sí. Ah, sí. Está bien. Es una paciente que dice que qué pasa si se tiene al mismo tiempo herpes simple o herpes genital, perdón, y condilomas. Entonces, para ella se puede combinar perfectamente 3 productos. Isoprinosine, una diaria, por 3 veces al día por 10 días, primeros 10 días del mes. El uso tópico, si está activo el herpes en ese momento, de aciclovir o de los otros antirretrovirales. El uso vía oral, ya sea de aciclovir o de los otros antivirales. Y el uso de glicigen tópico por el periodo de 6 a 8 semanas y le va a ayudar mucho. La respuesta es muy, muy, muy buena. A la semana ya no va a tener el herpes y más o menos de 6 a 7 semanas, de 6 a 8 semanas ya no va a tener lesión. Bueno, igual pues agradecerle a todos los participantes que nos acompañaron en esta noche. Muchas gracias por ello. Damos por finalizada la charla, ¿verdad? Y pues estamos a la orden cualquier cosa, ¿verdad? Para el Laboratorio Catálisis y lo que es la droguería Hibro, pues ha sido un placer compartir con ustedes este tema de mucha importancia en realidad y que es muy frecuente en realidad en nuestro país. Así que muchas gracias y buenas noches a todos. Bueno, buenas noches, Héctor. Solamente un refuerzo. La Gardasil siempre se puede aplicar en las pacientes que hayan tenido lesiones o no. A la misma dosis, 0, 2 y 6 meses. La vacuna siempre se debe poner. A la pareja de los 9 a los 46 años, incluso si la paciente tiene más de 50 años, tiene vida sexual activa y más si tiene múltiples parejas, se puede aplicar. Quiero agradecerle a ustedes por haberme soportado este tiempo. Muchas gracias a ustedes, Héctor, a Darrell, a Andrea, a los demás compañeros, y estamos para servirles, ¿verdad? Solamente me avisan, en cualquier área de la ginecología estamos para servir o de los productos que ustedes tengan. Muchas gracias y pasen muy bien. Doctor, buenas noches, muy amable, gracias por compartir. Estamos para servirle, ya saben, ¿verdad? Muy buena charla, tenemos muy buenos comentarios por el chat sobre la referencia del tema. Agradecerle a usted, ¿verdad?, por abordar todas las preguntas que sus colegas han hecho. Y eso a nosotros pues, nos complace un poco compartir su experiencia con el auditorio que nos acompañó, ¿verdad?
Ok, muy amable. Gracias a ustedes y pues hasta la próxima. Pasen buenas noches. Buenas noches a todos, éxitos. Gracias, buenas noches, saludos a todos.